Hola, espero que estés dispuesta a tener un tiempo con Dios en este momento. Cada vez que nos acercamos a Dios de esta manera, abriendo su palabra y procurando conocerle un poco más, yo me pregunto, ¿qué será lo que Dios tiene preparado en este tiempo para nosotros? ¿No te preguntas tú lo mismo? ¿Qué será lo que Dios te quiere decir? ¿De qué manera Dios quiere obrar en tu vida, usando su palabra para abrir tu entendimiento? Por favor, dispón tu corazón para escuchar lo que Dios tenga que decirte. Y de todo corazón te lo digo, yo sinceramente quisiera que te olvidaras de mi rostro, te olvidaras de mi presencia aquí, pero que escucharas y recibieras lo que Dios tiene para hablar a tu corazón. Así que te invito a tomar en serio este momento de oración delante de Dios para pedirle que Él esté obrando en nosotros. Querido Dios y Padre, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Señor, estamos en diferentes lugares, pero estamos delante de ti y tú nos estás viendo y tú conoces nuestro corazón y tú conoces nuestra vida. Señor, queremos ponernos delante de ti y queremos dejar que tú obres en cada uno de nosotros. Señor, usa tu poderosa palabra para abrir nuestro entendimiento, para hablar a nuestro corazón, para hacernos entender las cosas espirituales y lo que viene de ti. Y Señor, que verdaderamente podamos ser tocados por tu Espíritu y renovados por tu gracia, de tal manera que este tiempo que dedicamos para estar contigo produzca un efecto permanente en nuestras vidas, que produzca un resultado, Señor. Señor, mira la vida de mis hermanos, mira la vida de quienes están mirando este video, escuchando estas palabras, que verdaderamente puedan experimentarte a ti por sobre todo. Y desde ya gracias, Señor, porque yo sé que tú lo haces. Nos ponemos delante de ti y te pedimos que tú nos moldees conforme a lo que tú quieres hablarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A todos nosotros nos gusta recibir buenas noticias. Seguramente recuerdes algún momento en el que tu rostro se iluminó con una sonrisa al recibir una buena noticia. Aquella persona que tú aprecias tanto está a punto de visitarte, entonces uno recibe esa buena noticia y a uno le alegra el alma. Tú sabes que el contenido del mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús lo conocemos con el nombre del Evangelio. El significado de la palabra Evangelio justamente es buenas noticias. Y realmente cuando uno analiza el mensaje que viene de Dios y que habla de nuestra salvación, lo menos que podemos hacer es reconocer que son las mejores noticias que uno pueda recibir. Ahora, hay ocasiones en las que nosotros nos quisiéramos quedar solamente con una partecita de las buenas noticias y que no asumimos o no llegamos a comprender por completo todo lo que está implicado en este paquete de las buenas noticias. Tú sabes que las buenas noticias del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, está escrito en la Biblia desde el comienzo hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y uno puede encontrar aspectos de este mensaje en cada página de la Biblia. Sin embargo, dentro de la Biblia hay un libro que contiene la explicación más extensa y clara del Evangelio, que es un libro para leer y analizar y volver a analizar una y otra vez. Esa es la carta a los Romanos. En Romanos uno encuentra al apóstol Pablo haciendo una exposición muy directa, muy profunda de
el Evangelio justamente, y de cuál es el significado del Evangelio y cuál es el significado del Evangelio para diferentes personas. Y justamente hoy nosotros vamos a concentrarnos en algunas palabras de la carta a los romanos. Si yo te digo Romanos capítulo 8, probablemente si has leído ya la Biblia, vengan a tu mente algunos versículos de ese capítulo, más bien al final del capítulo. Por ejemplo, ese es el capítulo donde dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos súper vencedores en Cristo Jesús. Es el capítulo que nos dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está al final del capítulo 8 de Romanos. Sin embargo, hay veces que nosotros conocemos o hemos escuchado de esas palabras, de esos versículos, pero se nos pueden escapar un poco los conceptos que hay al principio del capítulo. Y es justamente donde yo quisiera llevarte hoy. Y por favor, una vez más, yo quisiera que tú te quedes con lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Busca en tu Biblia este capítulo de la palabra del Señor, pon un marcador allí, señálalo y vuelve a esto, porque lo que vamos a leer tiene una inmensa profundidad y merece ser considerado con detenimiento. Lo que quiero decir es que necesitas volver a pensar en esto. Podrías quedarte con una frase, con dos frases, pero necesitas volver a lo que dice este pasaje. Así que vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 8, desde el versículo 1. Romanos 8, desde el versículo 1. Y voy a leerte primero los primeros 8 versículos. Pero por favor, búscala también en tu Biblia y márcalo para que puedas considerar las palabras que están escritas aquí. Romanos 8, del 1 al 8 dice esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Considera por favor las primeras palabras de este capítulo 8 de Romanos, el versículo 1. Son palabras que amamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No es esto, digamos, el centro del mensaje que Dios tiene para darnos? Que nosotros, cuando creemos en Cristo Jesús, quedamos libres de condenación, quedamos libres de juicio en nuestra contra. Es algo maravilloso. Ese es el centro del mensaje que nos atrajo a Jesús. El hecho de que Él, cuando murió en la cruz, estaba pagando por nuestros delitos y que por creer en Él, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y delante de Dios, quien es nuestro eterno juez, no hay ninguna condenación. Ahora,
quisiera llamar tu atención al hecho de que lo que acabamos de leer es solo una parte del versículo 1. No leímos la última parte de este versículo. El versículo completo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A ver si entiendes esto. Está poniendo en una misma frase esto de que los que están en Cristo Jesús, y acompaña esta frase con una especie de descripción de los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que están en Cristo Jesús son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, por el hecho de creer en Cristo Jesús, no es solamente una decisión de una vez que uno tomó, uno creyó en Jesús y ya está todo. Cuidado que hay ocasiones en las que podemos caer en esa tendencia de decir, bueno, yo ya creí en Jesús, ya está todo hecho. No, este pasaje nos llama la atención a algo que allí aparece en verbo presente y que habla de una acción que se repite y que tiene que repetirse en nuestra vida. Los que están en Cristo Jesús son los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Solo hay dos opciones. Esto quiere decir que tú andas conforme a la carne o andas conforme al Espíritu. Esto de andar se refiere a cómo uno se desempeña. Lo de andar se refiere a cómo uno se maneja en la vida, de qué manera toma sus decisiones, de qué manera administra lo que tiene, de qué manera maneja sus relaciones. Eso es el andar de cada persona. De acuerdo a lo que dice este pasaje, tienes solamente dos opciones: o andas conforme a la carne o andas conforme al Espíritu. Ahora, de acuerdo a lo que seguimos leyendo, esto tiene severas consecuencias, cada una de estas opciones. Así que si estás en Cristo Jesús, si creíste en Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios vino a obrar a tu vida. Tú recuerdas que Jesús hablaba del nuevo nacimiento y que este nuevo nacimiento se da por obra del Espíritu. Las personas que realmente se encuentran con Jesús, las personas que realmente entienden el valor que Jesús tiene y lo que Él hace en nuestras vidas, toman la decisión de ya no vivir conforme a su carne, conforme a sus pasiones, conforme a las ganas que le den, sino que es una persona que vive conforme a lo que el Espíritu de Dios obra en su vida. Dice este pasaje desde el versículo 2 en adelante, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estaba hablando de algo de lo que venía hablando en cierta manera en el capítulo anterior. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo está detallando de alguna manera o describiendo esa lucha que cada uno de nosotros, incluyéndonos a ti y a mí, llevamos por dentro. Es una lucha entre hacer lo malo o lo bueno en nosotros. Y es una lucha que todo ser humano lleva. Y Pablo dice, bueno, muchas veces yo termino haciendo lo que no tengo que hacer, o termino sin hacer aquello que sé que tendría que hacer. Y habla de esa lucha que tenemos. Ahora, en este versículo dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Describe este poder que tiene el pecado sobre nosotros, que se ejerce a través de nuestras ganas, que se ejerce a través de nuestras pasiones, nuestras tendencias. Lo describe como una ley. Y es una ley que esclaviza. Y es una ley que sin Cristo uno no puede salir de ella.
Sin embargo, dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús ha tenido el poder para hacer eso, para cortar las cadenas que nos ataban a la ley del pecado y de la muerte. Dice que lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sabes para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, lo que hizo Jesús por nosotros tiene el potencial de obrar en nuestra manera de desempeñarnos. Nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, somos los únicos que podemos obrar libremente de acuerdo a la voluntad de Dios, sin dejarnos gobernar por aquello que nos gobierna o que nos gobernaba a todos. En Cristo Jesús tenemos la libertad que su Espíritu Santo obra en nosotros. Y lo que no pudo hacer la ley, o sea, con simplemente leer y saber, no dirá falso testimonio, el saber que no hay que mentir, ¿ha impedido que tú mientas? No lo ha logrado. Pero el Espíritu Santo de Dios obrando en ti sí tiene el poder para librarte de la mentira y de cualquier otro tipo de acción en contra de la voluntad de Dios. Ahora, observa con detenimiento esto que dice en el versículo 5. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensas tú? ¿Qué es lo que llena tus pensamientos? ¿Qué es lo que hay en ese mundo interior que se manifiesta en tu intelecto? ¿En qué cosas piensas tú? Mira, vivimos en el mundo y vivimos rodeados de todas esas influencias que tantas veces están llegando a nuestros oídos, a nuestros ojos. Recibimos tanto que podemos fácilmente caer en la corriente de pensar en lo que todo el mundo piensa. Pero los que estamos en Cristo Jesús hemos sido invitados a santificar nuestros pensamientos. Hemos sido invitados a pensar en las cosas del Espíritu. Dice en Colosenses capítulo 3, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que tomar la decisión de buscar las cosas espirituales. Es por eso que cada día te estamos invitando a leer la Biblia. Es por eso que una y otra vez buscamos llevar tu pensamiento a las cosas de Dios para que puedas relacionarte con Dios en medio de cada cosa que vives. Que no sea solamente algo periódico cuando tú asistes a la iglesia, sino que sea algo que te afecte en cada uno de tus días. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿No te parece bastante directo este mensaje? ¿No será que Dios nos está diciendo aquí a qué cosas le tenemos que prestar atención para tener la vida? Mira, el mensaje, el buen mensaje, las buenas noticias del Evangelio nos dicen que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero los que están en Cristo Jesús son estos, los que se ocupan en las cosas espirituales, en las cosas del Espíritu de Dios, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y fíjate lo que concluye este pasaje, versículos 7 y 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabes quiénes son los que van a la presencia de Dios? Los que le agradan. Aquellos que establecen con Él una relación de tal manera que hay ese contacto genuino y que de alguna manera se comprometen a vivir para agradarle. Ahora, yo muchas veces he visto personas a las que les hubiera gustado agradar a Dios, pero no han podido. ¿Sabes por qué? Por lo que dice en este pasaje. Simplemente porque quien se dedica a la carne no puede agradar a Dios. Esta decisión de vivir para la carne o para el espíritu es una de las decisiones más importantes que cada uno de nosotros tiene que tomar, y es una decisión que tiene que volver a ser tomada cada día. Necesitamos volver a considerar esta decisión cada día. Lo que te estoy diciendo es que necesitas la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Te leo los versículos 9 al 11 de aquí de Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Muchas veces he escuchado enseñanzas y énfasis en cuanto a la obra del Espíritu en una persona. Pocas veces he escuchado una descripción como esta de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas. Cuando uno realmente está en Cristo, uno se compromete con Él de tal manera que el Espíritu Santo de Dios lo llena. Esto tiene que ser una realidad en ti. ¿Por qué? Porque aquí dice que si hay alguien que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, es tremendamente importante que nosotros busquemos esta obra y que aún la pidamos a Dios. Ahora, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, el mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos. Necesitamos vivir esta realidad en nosotros. Va más allá de lo que somos capaces de comprender, pero necesitamos que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros y le dé vida a estos miembros. Necesitamos que muchas veces más el Espíritu de Dios hable por medio de nuestros labios, mire por medio de nuestros ojos, toque con nuestras manos, se mueva con nuestros pies. Necesitamos que el Espíritu de Dios tome el control de más y más áreas de nuestra vida. Y necesitamos volver a establecer ese compromiso una y otra vez. Necesitamos la obra del Espíritu Santo de Dios. Y esto no es una cuestión, que tal vez sea bueno o tal vez no. Es una cuestión tremendamente importante. Sigue diciendo, versículos 12 en adelante. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos,
Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para vivir conforme a la carne. Esta cuestión es una cuestión de vida o muerte. Si vivís conforme a la carne, ¿qué pasará? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Te das cuenta la magnitud de la importancia de la obra del Espíritu de Dios en tu vida? ¿Te das cuenta de que tú necesitas ser guiado, guiada por el Espíritu Santo de Dios? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? Necesitas estrechar esa relación profunda con Dios. Necesitas entregarle a Dios cada una de tus decisiones. Necesitas tener una vida de oración en la que puedas deleitarte en estar con el Señor y que escuches su voz. Y que cuando vayas a tomar una decisión sepas que lo estás haciendo para Dios y conforme a su voluntad. Aunque no siempre comprendas todos los porqués, ni todo lo que está involucrado en cada decisión. Podría continuar con este pasaje y en realidad habría muchísimo más para hablar, pero yo lo que te quiero es invitar a que vuelvas a abrir las páginas de la Biblia en este mismo pasaje y vuelvas a analizar lo que está escrito aquí, que tomes nota, que marques, que señales, que memorices y que dejes que la palabra de Dios te renueve. Pero que esto sirva como una invitación de parte de Dios a vivir conforme al Espíritu. Cuando uno cree en Jesús, el Espíritu de Dios interviene, toca nuestras vidas, nos convence de qué es lo que está mal en nuestra vida y nos señala que solamente en Cristo Jesús tenemos salvación. Por favor, no lo tomes a la liviana. Por favor, no te transformes en un religioso que solamente asiste a la iglesia de vez en cuando y que piensa que con eso ya está todo bien. Necesitamos vivir conforme al Espíritu. Pregúntale al Señor acerca de eso. Pregúntale cómo se aplica eso a tu vida diaria, a la forma en la que te desempeñas cada día. Y empieza a experimentar esa obra que te va a sorprender cuando el Espíritu de Dios haga por medio de ti aquello que tú ni siquiera te imaginas. Que verdaderamente Dios haga esa obra en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, al analizar aún superficialmente como lo hicimos, pasajes de la Biblia como este, nos damos cuenta de que tenemos una inmensa necesidad de ti, Señor. Señor, necesitamos que tú estés obrando en nosotros, Señor. Señor, perdónanos por todas esas ocasiones en las que hemos caído en dejarnos llevar por la carne, nos dejamos llevar por las ganas, o no prestamos atención y hemos seguido la corriente del mundo. Y perdónanos, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a lo que tú quieres hacer en nosotros. Queremos ser de los que viven conforme al Espíritu, Señor, como dice tu palabra aquí. Por eso, Padre, queremos rogarte que tú estés hablando a nuestro corazón y que estés mostrándonos la obra que tú quieres hacer en nosotros. Por favor, despiértanos, Señor. Despiértanos para que andemos agradándote a ti y que verdaderamente podamos alegrarnos en ver la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Señor, mira la vida de cada persona que está escuchando estas palabras, que verdaderamente tú estés
viniendo a reinar en su vida, y no solo en su vida, sino también en su hogar. Que tú estés obrando en cada miembro de la familia, que tú estés trayendo renovación, Señor, que tú estés inspirando el diálogo con las personas con las que tratan, y que verdaderamente tu obra sea hecha en cada uno. Todo lo ponemos en tus manos y descansamos en ti, Señor. Gracias por amarnos y gracias por esta palabra que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar allí, y que verdaderamente esta palabra pueda resultar un desafío, que primero te lleve a volver a leer estas mismas palabras y a analizarlas y a pensarlas, y luego que te lleve a tratar con Dios esto, y que verdaderamente Dios haga una obra poderosa en tu vida. Le doy gracias a Dios por tu vida, y que Dios siga obrando en todos nosotros. Que Dios te bendiga.